bienvenidos a una emisión más. El día de hoy tenemos una especial, la entrevista con especialistas y profesores como parte del proyecto. Conversaremos sobre la relación entre México y Japón, una relación bastante fructuosa y activa que comentaremos a más detalles, sobre todo porque celebra más de 400 años de historia, de esta relación diplomática que se ha ido intensificando con el tiempo. Para ello nos acompaña el doctor Carlos Eugenio Prieto, a quien le agradezco la entrevista y el tiempo, profesor. Muchas gracias. Para hablar sobre esta relación tan complicada y tan activa, ¿qué podemos decir remontándonos a la historia? ¿Cómo eran estos primeros acercamientos entre México y Japón? Sobre todo previamente a la independencia mexicana, la Nueva España, Japón, las sociedades, ¿cómo se van acercando? Exacto. Hay una... Bueno, yo creo que los rasgos de la historia nos dan muchos elementos para entender y comprender el contacto que ha habido entre las diferentes naciones y pueblos. Y creo que la relación de México y Japón no es la excepción. Curiosamente, los vínculos y el primer acercamiento que tienen esos dos países pues, es el fruto de la casualidad. Casualidad que, bueno, de alguna manera por la presencia, como se sabe, de la posesión española en el Pacífico, en Filipinas en particular, potencialmente iba a poder generar un contacto con Japón de manera irremediable. Se sabe entonces que los vínculos, digamos, la raíz de los vínculos de carácter que algunos autores han denominado el encuentro de dos naciones, fue como resultado de un naufragio, curiosamente, del barco San Francisco en 1609, en donde se encuentra el gobernador interino, don Rodrigo de Vivero, y que él, a su regreso ya a la Nueva España, pues encuentran un mal tiempo cercanos a las costas de Japón, y las corrientes marítimas lo obligan a encallar prácticamente en cerca de Tokio, digamos, es una región que se llama Onjuku, en la provincia de Chiba, y que esto iba a generar pues una reacción por parte de los pescadores locales, y que iban a rescatar a la tripulación y bueno, las pertenencias que llevaban, el cargamento de la nao o el galeón de Manila. Y dentro de ellos, bueno, pues estaba el gobernador interino, que era el máximo representante, digamos, político, ¿no? Al enterarse las autoridades shogunales de este hecho, obviamente lo atienden, ¿no? Lo llevan a Edo, en esa época, hoy día Tokio, con el shogun, y se establecen una serie de vínculos. Rodrigo de Vivero era un personaje muy sensible. Él había tenido a cargo una encomienda en la Nueva España y también conocía mucho sobre minería. Era un experto en esos temas. Y esto, bueno, pues hubo la oportunidad y el momento, digamos, para poder establecer un diálogo en donde posiblemente, en las crónicas que después él escribe a su regreso de la Nueva España, él señala que, bueno, pues los japoneses estaban muy interesados precisamente en la minería y en la construcción de navíos, tipo galeón, y que, bueno, pues por otra parte, bueno, pues México iba a poder proveer de plata y de otras especies y otros productos que se habían identificado como potenciales, ¿no? En el interés comercial de las autoridades shogunales. Lamentablemente, bueno, pues quedó el incidente realmente ahí, estuvo un par de meses, las autoridades shogunales le dan los recursos para poder regresar a México, pero ahí, bueno, pues ya México, bueno, en ese entonces la Nueva España, dependía de las decisiones de la corona. El virrey y la corona pues no estaban muy entusiasmados en un primer momento, a pesar de que hubo un envío de cortesía para el repago del préstamo que se le había hecho a Vivero para la construcción del barco y su estancia en Japón. ¿Por qué? Bueno, pues por dos cosas importantes. Una, pues Japón ya había emprendido un proceso de persecución de los cristianos, y que, bueno, pues la imagen y el recuerdo del martirio de Felipe de Jesús, después convertido en santo, pues sí fue un elemento que
que hacía ruido, diríamos, en el Vaticano y en la metrópoli y en la Nueva España también. Por otro lado, bueno, el acuerdo implicaba dar tecnología sensitiva en el momento, ¿no? Es decir, la extracción de minerales y la extracción de la plata, pues era o del oro, del proceso que lleva a cabo, que los españoles eran muy diestros, pues no estaban muy dispuestos a compartirlo, ¿verdad? Sobre todo con otras naciones y en particular con Japón. En donde tampoco había una gran veta de minerales, ¿no? Se piensa que hubo en la parte norte de Japón, pero no había vetas así tan importantes. Y el otro tema, sensitivo, era relacionado a la construcción de los navíos, ¿no? O sea, era el medio de transporte, era la forma en que podían cruzar los mares, y en este caso, bueno, pues el Pacífico, que tampoco, digamos, estaban muy dispuestos a dar el know-how, digamos, de la tecnología. Entonces, ese es el marco de las relaciones, y por 400 años, un cachito, el galeón de Manila va a estar haciendo los recorridos transpacíficos entre Manila y Acapulco. Y posteriormente, bueno, en el momento revolucionario de la independencia se van a suspender, mismos que después, de manera como añoranza, algunos, como Lucas Alamán, va a señalar que pues era muy importante tener estos vínculos y que había que volver a restablecerlos. Entonces, una vez que México ya es independiente, hablamos de 1821, hay estos cambios que mencionas sobre la posición mexicana. ¿Y después hay un intento de retomarlo o se muere esa parte hasta el Tratado de Amistad? Pues se quedan de manera embrionaria. Recuerda que pues México entra en un periodo convulso de una nación nueva, independiente, que pues tiene que lidiar los problemas y presiones de las potencias extranjeras. Después pues, los acuerdos entre conservadores y liberales y la imposición de pues, todo una agenda política, ¿no? Que no cuajaba, ¿no? Que no tenía. Entonces, por tanto, pues la agenda de Asia quedó por ahí difuminada, sin mayor presencia. Esto se da precisamente a raíz de la expedición del interés, o la reactivación del interés, de la expedición del astrónomo mexicano Covarrubias, que él va a ir a Japón y a ver el tránsito de Venus por la Tierra, y esto permite, digamos, reactivar el interés de México hacia ese país. Los escritos y el informe que hace Covarrubias es muy importante para pues sensibilizar más a la clase política que después el porfirismo pues iba a retomar el proyecto de la reactivación, del inicio de las relaciones diplomáticas, precisamente con el Tratado de 1888. Y este tratado de 1888, el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación, firmado entre México y Japón, ¿qué importancia tiene para ambos países? Pues es un tratado importante para Japón en una primera instancia, porque es un término, permite, digamos, en el contenido del mismo, dos cosas. Uno, el reconocimiento de Japón como una nación, que puede establecer relaciones igualitarias con sus contrapartes, y la eliminación de las cláusulas onerosas de la extraterritorialidad, que pues mermaban la soberanía de Japón. Entonces, Japón, al negociar con México, permitió posteriormente discutir en términos bilaterales con las potencias y cambiar y modificar estas cláusulas onerosas y establecer un tratado en términos de igualdad, que era uno de los puntos importantes. Para México, más bien significaba abrir, digamos, el porfirismo implementó una política de diversificación de sus relaciones exteriores, aunque sabía que el vínculo con Estados Unidos era muy importante. Fue muy activo en Europa, en el caso de Japón, que se visualizaba como una potencia en emergencia. Eso fue el motivo, y también comercial, ¿no? Es decir, la idea de establecer un vínculo de comercio con Japón pues estuvo ahí presente en la negociación del instrumento jurídico.
Y de esta parte del Tratado de 1888 hasta prácticamente la Segunda Guerra Mundial, que abarcamos bastantes años, finales del siglo XIX, principios del XX, ¿avanza en algo más la relación o prácticamente permanece en este nivel protocolario? Hay mucho de eso, diríamos, podríamos ver tres niveles. Uno, pues el nivel de contacto diplomático, el quehacer, diríamos, protocolario. El otro es el incremento, diríamos, cada vez más de una agenda comercial, ¿no? Que pues va a estar ahí latente, que va a estar ahí presente, con diferentes énfasis. Obviamente, en el periodo entre guerras, en la década de los 40, se va a potenciar y se va a maximizar estos contactos en términos del proceso que va a llevar Japón de fortalecimiento de su presencia como actor importante en la región y en su proceso de expansión militar. Pero bueno, diríamos, habría que dividirlo digamos, y el otro momento más bien sería el de la migración. La migración va a jugar un papel importante que también pues, se va a significar una suerte de rentabilidad económica, porque la migración se veía precisamente en esos términos, como el movimiento de mano de obra barata que tenía que ir a lugares, enclaves productivos. En este caso en México se visualizaba en las minas, en los campos agrícolas, porque se consideraba los positivistas de que la mano de obra local era haragana y que pues había que aprovechar la visión y el espíritu emprendedor de los inmigrantes de otras latitudes, y en esa órbita pues no solamente estaban los inmigrantes chinos, sino también los japoneses y coreanos. Entonces la migración fue una agenda importante. Hay un intento de establecer una colonia japonesa en México, la famosa colonia Inomoto, que se va a edificar en la selva chiapaneca, ¿no? En un lugar que se llama Escuintla, y que bueno, pues iba a tener resultados bastante, magros, pero bueno, pues iba a permitir la presencia de la comunidad japonesa en el país. Otro corte importante durante ese periodo largo es el Tratado de 1924, que se renegocia el del 88. O sea, México dice, bueno, ya pasó el momento de la revolución, ya tenemos una nueva constitución y tenemos que adecuar nuestros compromisos internacionales con los preceptos nuevos de la constitución del 1917. Y en ese sentido inicia un proceso de renegociación. Japón es uno de los primeros países que lo hace. Básicamente se moderniza, diríamos, se generan condiciones mucho más de la época, ¿no? De mantener un tratado en términos de igualdad, de mantener una mayor claridad sobre las posibilidades de aranceles o libre de aranceles, o cómo van a pasar los bienes y el comercio y el papel de la transportación marítima. También se menciona algo muy importante, ¿no? La libertad y el reconocimiento de igualdad a los ciudadanos de ambos países, siempre y cuando obviamente reconozcan las leyes del lugar donde están, permanecen, ¿no? En este caso, si son japoneses en México, bueno, pues deben de obedecer y observar las leyes mexicanas. Si es mexicanos que estuvieron en Japón, bueno, pues lo propio. Entonces es muy importante. Poco se habla del Tratado de 1924, casi se le obvia, pero fue muy importante porque eso va a permitir después normar las relaciones económicas y flujos migratorios, que van a ser ya mucho más puntuales, especializados. Ya no van a ser flujos abiertos de trabajadores que se habían restringido precisamente con el Pacto de Caballeros de 1907 con los Estados Unidos, donde se había restringido ya la migración asiática a Hawái, a Estados Unidos y también a México. México se había sumado a eso. Entonces va a entrar un nuevo perfil de migrantes, van a entrar ya migrantes con habilidades, hay un programa de ingreso de médicos, de dentistas, de japoneses que eran invitados por la comunidad japonesa o por empresas que ya estaban operando en el país. Esa es la realidad.
se intensifica la relación, que ya lo mencionamos. México después va pues vender productos agrícolas, algodón, que va a ser el primero, uno de los primeros bienes que nosotros exportamos, pero después ya durante la época, digamos, de los 40, que ya hicimos mención, pues va a exportar petróleo, va a exportar minerales, algunos materiales, manufacturas, digamos, básicas, que está demandando el proceso de desarrollo económico de Japón y el proceso de expansión militar que está emprendiendo. Y en este segundo plano, ¿qué es lo que ocurre? Porque México no ve con buenos ojos este expansionismo militar japonés, la invasión de Manchuria, por ejemplo, y después nos llega la Segunda Guerra Mundial. México se suma al lado de los aliados en contra del eje Berlín-Roma-Tokio, ¿no? Claro. ¿Cómo afecta esto las relaciones? Bueno, evidentemente estamos en guerra, pero ¿cómo se tienen que restablecer después de un tiempo bajo estas nuevas lógicas? Eso es una pregunta muy, muy interesante, porque México se encuentra con un dilema. Lo mencionábamos al principio de la charla. México y Japón han cimentado una relación de amistad, y estos elementos de la presencia de vivero en Japón, y después el mismo tratado de 1888, pues han sido elementos que siempre han estado y que han motivado este acercamiento entre los dos países. La decisión de la divergencia con Japón fue compleja. Ahí, en el primer caso, la denuncia en el seno de la Liga de Naciones de la invasión de China a Manchuria. México se alinea, ¿verdad?, a la posición de condena, pero curiosamente señala que si esto es una expresión, digamos, de respaldo en una decisión de un foro multilateral, esto no afectará o no debe de afectar la relación armoniosa de amistad en términos bilaterales. Entonces juega esta doble perspectiva. Por otro lado, en el caso del Pearl Harbor y el ataque del 7 de diciembre y el posterior, la declaración del rompimiento de las relaciones diplomáticas de México-Japón, pues México no tenía más remedio, o sea, no había otra opción, había que apoyar a Estados Unidos y, bueno, pues expresarlo a través también de la solidaridad latinoamericana, que ya a través de una serie de conferencias habían establecido que el ataque a uno de los miembros del hemisferio pues significaba una afrenta a cada uno de los miembros. Entonces, pero Japón estaba presente en términos de, diríamos, de la vinculación que también la comunidad japonesa en México había tenido con la élite política. Y por ende, bueno, las acciones emprendidas por el gobierno mexicano no fueron tan, graves como sucedió en otros países, ¿no? O sea, la comunidad japonesa se confina en Guadalajara, en México, y después se van a la ex hacienda de Temisco. La relación es bastante cordial. Hubo quizá algún conato de sentimientos anti-japonés, pero en realidad, antes de estallar el ataque a Pearl Harbor, gran parte de la misma sociedad mexicana, de los intelectuales mexicanos, asumieron una actitud pro-japonesa, ¿no? Curiosamente, porque veían como la posibilidad de que Japón pudiera revertir estos años de conflictos que hemos tenido con los Estados Unidos y de recuperar hipotéticamente territorios que habíamos perdido, ¿no? Y entonces llegamos al restablecimiento de las relaciones diplomáticas después de que ya pasa la Segunda Guerra Mundial. Hay un intento por reactivar esta relación que es tan importante. ¿Cómo se da esta nueva dinámica? En efecto, estamos cumpliendo 60 años del restablecimiento de las relaciones. Se da a través del instrumento de la adhesión de México al instrumento de la firma del Tratado de San Francisco del 8 de septiembre del 51, mismo que después es refrendado por el Senado mexicano en diciembre del mismo año, y el 3 de marzo de 1952 el instrumento entra en vigor, y ahí formalmente se reactivan las relaciones. El punto fundamental fueron tres ejes. Primero, bueno, el envío del personal diplomático respectivo a cada uno de los países, pues para
iniciar y retomar los asuntos que habían estado suspendidos durante la guerra. Segundo, bueno, haciendo esto, bueno, pues establecer o restablecer también los contactos de carácter comercial, que curiosamente habían estado todavía presentes la misma, durante la ocupación norteamericana en la isla, había asuntos quizá menores, ¿verdad? Pero había algunos asuntos comerciales que, pues, a través de la legación sueca, que era el que llevaba los asuntos mexicanos, se estaban desarrollando. Y tercero, aquí viene ya la sensibilidad del personal que fue acreditado. Uno de ellos fue Octavio Paz, que estuvo 3 meses dando seguimiento y restableciendo los contactos y recibiendo los asuntos mexicanos. Y después el primer embajador, Manuel Maples Arce, que también poeta y literato de la corriente estridentista, por cierto, en México, que él iba a sentar las bases para establecer un convenio de carácter cultural de 1954 que normó, diríamos, los contactos de esta materia en México, entre México y Japón, prácticamente los años 60 y parte de los 70. Así se da el contacto, es decir, la voluntad de México es inmediata de adherirse al instrumento y de restablecer los vínculos con un país amigo, ¿no? Entonces, dando un salto histórico aquí en la Guerra Fría, al final de la Guerra Fría surgen nuevos mecanismos de cooperación, ¿no? El más específico es APEC en este caso, en el que México y Japón convergen finalmente. Se funda en 1989, pero México entra unos pocos años después. ¿Cómo se da esta relación dentro de organismos regionales como APEC, por ejemplo? Claro. Bueno, ya resuelto, digamos, encarrilando el tema bilateral, pues la misma complejidad y la misma idea de la proyección de la región de Asia-Pacífico, teniendo Japón como pues el epicentro, ¿verdad? Como la máquina de esta locomotora de desarrollo regional, como se denominaba en la época, pues permite revalorar y ver a México, digamos, desde el punto de vista de México, no solamente ver a Japón o ver a un país en particular, sino también ver a la región en su conjunto. Y en efecto esto se va a nutrir con los vínculos para establecer espacios de cooperación, ¿no? En los años 80 se detonan iniciativas que ya incluso algunas de ellas ya habían sido propuestas en los años anteriores, pero vamos, el mecanismo de carácter gubernamental más importante que va a surgir en la región, indudablemente es el mecanismo de cooperación económica Asia-Pacífico, APEC, por sus siglas en inglés. Y esto le va a permitir abrir un nuevo conducto de México para la relación con Japón y con los otros países de la región. O sea, si antes solamente se encontraban en términos de carácter bilateral, en las reuniones de las comisiones mixtas, en las visitas de Estado, en las visitas de empresarios, ahora tenían ya un foro de carácter permanente y de carácter regular para establecer vínculos en temas de carácter multilateral y de carácter regional. Entonces, la participación de México ahí se va a complementar y que, bueno, pues lamentablemente este portal de oportunidades que podría favorecer, pues ha estado, digamos, ligado a vaivenes, ¿no? Algunos administraciones han puesto más interés en esta agenda, otros no le han dado mucho interés, y quizá es un área de oportunidad que tenemos y que vamos a seguir teniendo, en donde no solamente puede abrir mayores acercamientos con Japón, sino con otros países de Asia-Pacífico. Y ahora, llegando ya a tiempos más modernos, los años 2000, finales ya, desde luego, este proceso de los 90 de acercamiento o reacercamiento en términos económicos, surge un acuerdo importante, ¿no? El Acuerdo de Asociación Económica México-Japón, 2004, ratificado en 2005. Así es. ¿Cuáles son los éxitos, obstáculos, beneficios, el contenido en general de este acuerdo y la importancia para la relación? Vamos, desde los años 60 empiezan a intensificarse los vínculos de inversión. Las empresas japonesas vienen a México y, bueno, pues van a seguir operando de manera
exitosa y, bueno, y a veces no tan exitosa, pero bueno, en el país en las décadas posteriores. Y esto era una demanda importante por parte de la iniciativa privada japonesa, de que México y Japón carecía de un instrumento, ¿verdad?, a la par del Telecan, que había sido firmado por Canadá, Estados Unidos en 1994, y que, bueno, pues obviamente ellos querían también sumarse al esfuerzo de México para la firma de tratados de libre comercio que ya había signado con la Unión Europea y con otros países de América Latina. Eso fue la raíz realmente, ese era el interés por parte de Japón, y bueno, por parte de México, bueno, pues tratar de abrir un portal más de los esfuerzos quizá limitados y todavía no acabados para establecer un proceso de diversificación de sus exportaciones. Y que, bueno, pues un instrumento de esa naturaleza, el Acuerdo de Asociación Económica, iba a permitir esto. ¿Por qué? Porque tiene un capítulo sobre inversión, protección de inversiones, otro capítulo sobre comercio de bienes y servicios y otro capítulo de cooperación. Ese instrumento, como ya se mencionó, se firma en septiembre del 2004, entra en vigor en el 2005, y en estos últimos 5 años, diríamos, hemos visto pues avances importantes en términos de mayor certidumbre para que la inversión japonesa venga al país, siempre ligado a la estrategia del mercado norteamericano. No podemos ver esta variable que es fundamental en las relaciones económicas entre los dos países, el papel de los Estados Unidos. Por otro lado, bueno, pues permite también al emprendedor mexicano, al empresario, pues tener acceso preferencial a una serie de productos para penetrar al mercado japonés, lo cual, bueno, pues se ha hecho, se han mantenido de hecho ya algunas tendencias como cárnicos, como el aguacate, como el mango, como calabaza cabocha, que ya tenían un camino recorrido, pero bueno, pues se ha empleado. Y abrir nuevos portales de oportunidad, vamos, como ha sido el caso del calzado mexicano, que ya ha podido entrar al mercado japonés con diferentes problemas iniciales, pero bueno, está ahí presente. Entonces, bueno, los resultados están en función de cómo los actores económicos aprovechan ese instrumento. Los gobiernos se encargan de, pues, negociar, de generar los estímulos y los medios para que los actores privados puedan, o no, en ocasiones a veces es negativo, aprovechar los beneficios que pueda tener este acuerdo bilateral. Entonces hablamos hoy en día de la importancia que tiene Japón como un socio comercial y económico para la economía mexicana, evidentemente. Pero ¿en qué otros temas, además de este capítulo económico, comercial, la migración que subrayaba la importancia de esta diáspora japonesa en México, en qué otros temas es importante cooperar o estamos cooperando? ¿Cooperación técnica o científica, por ejemplo? ¿O qué otros rubros son importantes? Bueno, en el tema de la cooperación, México actualmente está realizando actividades en la modalidad triangular. La cooperación triangular, ¿por qué? Bueno, porque México ya se encuentra en un nuevo estadio de desarrollo, aunque a veces nos cueste pensarlo. Somos un país de renta media, no solamente renta media, somos renta media alta, en donde ya, por ser también miembros de la OECD, nos ubica, ¿no?, dentro del plano de los donadores emergentes. México recientemente acaba de, por fin, formar su Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AMEXIR, y en ese sentido, bueno, Japón y México han desarrollado ya acciones de carácter angular, lo que significa, bueno, que Japón aporta elementos de capacitación, incluso recursos financieros para formar a México, en México, digamos, a expertos, que después estos expertos puedan ir a Centroamérica o el Caribe a desarrollar proyectos de diferentes naturaleza, ¿no? Desde ingenierías, arquitectura, ciencias médicas, agronomía, etc. Desastres naturales, diríamos, también. Y esta modalidad, bueno, ha sido muy exitosa, ha sido uno de los programas estrella que bajo este rubro se han implementado.
En términos bilaterales, bueno, ya México, para Japón le cuesta más trabajo visualizar a México como receptor neto, aunque todavía en términos de ayuda de cooperación más bien reembolsable y no reembolsable, México también tiene programas, pero muy focalizados, muy específicos. Y estos programas específicos y focalizados van ligados al Acuerdo de Asociación Económica para el fortalecimiento de las capacidades productivas de México, y que pues se generen productos de calidad y de estándares, digamos, adecuados al consumidor japonés, ¿no? Entonces, poco va muy ligado a este fortalecimiento de capacidades institucionales y productivas que permitan fortalecer la capacidad exportadora y la visión emprendedora de los empresarios mexicanos. Y viendo a futuro, ¿cómo podemos visualizar la relación México-Japón? Los principales temas, ¿es importante Japón para México en el futuro o parecería serlo? Pues debería de ser, ¿no? Es un hecho que un actor emergente importante que es China, pues también está centrando el interés y focalizando los intereses de México y de los empresarios y del mexicano común y corriente, ¿no? Pero Japón es un país que tiene mucho que aportar. Debemos de recordar cómo estableció su estrategia de desarrollo. Debemos de recordar que las empresas japonesas todavía mantienen un posicionamiento importante dentro de la estructura productiva mundial y que son agentes netos de la globalización económica. Y que, bueno, pues ahí la tarea, digamos, que no hemos emprendido es precisamente cómo aprovechar esta circunstancia de cómo meter a los empresarios mexicanos en la cadena de proveeduría que las redes intrafirma están gestando alrededor del mundo. Y México no ha sido la excepción. Entonces yo creo que es un área de oportunidad ahí, en donde a través de programas de cooperación técnica, a través de transferencia de tecnología no sensitiva, diríamos, que pueda ser aplicada, digamos, al caso de empresas mexicanas exitosas que puedan incorporarse a estas redes, pues es un área de oportunidad que no hemos explotado y que ahí tenemos un vector importante que pueda proyectar hacia el futuro la posición de México, no solamente como proveedor de materias primas y productos alimenticios, sino también como portador de servicios y de acciones de inversión que puedan generar productos de mayor valor agregado que den un giro distinto a la visión y a la posición actual que tiene México en la relación bilateral. Perfecto. Y para concluir, ¿algo más que quisiera agregar? Pues Japón ofrece no solamente esta visión de un país en lo económico que actualmente está sufriendo una serie de terremotos, digamos, no solamente como el que tuvo el 11 de marzo del año pasado, sino también terremotos en términos de sus fundamentos económicos y políticos. Es un país que está tratando de adecuarse a un entorno cambiante y que está siendo modificado por el papel de China y el declive, diríamos, de la presencia en muchos sentidos de Estados Unidos. Pero también, digamos, a la par de esto es un actor que ha generado una presencia en términos de la ola cultural, digamos, todo lo que ha significado en los últimos años los cómics, ¿verdad? El manga, ha tenido una influencia muy importante en México y en todas partes del mundo. Entonces, bueno, la idea, digamos, el óptimo ideal es que el interesado en esta, expresión de la cultura popular japonesa también pueda comprender y tener las herramientas para entender a Japón, ¿no? Sería un complemento ideal, que pueda entender a la sociedad japonesa, cómo opera, cómo funciona, y pueda entender las especificidades de la política japonesa, los avatares que hay, en donde pues prácticamente en los últimos 6 años un primer ministro es electo, ¿verdad? Sí. Lo cual pues es un poco
extraño, digamos, bajo la percepción general. Entonces, tener esta visión integral de Japón, no solamente como portador de tecnología, de videojuegos, de anime y de cómics, sino que pueda tener el interesado una visión de conocer al Japón y conocer más allá del Japón, pues yo creo que sería una combinación ideal para tener una perspectiva mucho más acabada y fina de lo que es este país.